Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Gracias por acompañarnos a través de Facebook o Spotify o video televisión o radio o bien por donde nos pueden estar siguiendo. Muchas gracias. Hoy tenemos como invitada a la doctora Angélica Morales. Ya verán su currículum, que resulta importante y sorprendente porque está haciendo, actualmente un proyecto sobre jardines etnobiológicos. Ella es becada por el CONACYT, ahora con una H intermedia, se le agregó una H para que se denomine CONACYT, como es Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, ahora se llama, se le agrega la palabra de humanidades. Y tiene unas reformas interesantes el propio CONACYT, a ver si platicamos incluso un poquito de ello, tu experiencia como becaria, tienes doctorado, y la beca es para una estancia postdoctoral en el Colegio de Michoacán, uno de los centros públicos de CONACYT. De hecho, vino una reforma a la ley de ciencia y tecnología y con ello ya vino también unas reformas a los lineamientos de los centros públicos de investigación, por ejemplo, y también vino una reforma de cómo es que se van a nombrar a los nuevos directores o a los directores de esos centros públicos. Vienen todas unas reformas interesantes, todo es interesante. En lo personal, no sé, y si quieres empezamos con ello. Bueno, Angélica, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor Carlos, gracias por invitarme a este programa. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes sobre este proyecto, que como bien decía, comenzó hace ya casi 3 años. Llevamos trabajando desde el 2020 con un proyecto de incidencia frente a la COVID-19. Ajá. Y esta primera estancia de investigación que hice entre el 2020 y 2022 pues fue sobre las plantas medicinales en la región Lerma-Bajío frente a la COVID-19. Pero como se atravesó la pandemia durante esos años y fue muy difícil el trabajo de campo, fue complicado para los centros de investigación, para las universidades, el CONACYT consideró que podría apoyarnos con una segunda estancia para afianzar esos proyectos, lo cual tenía mucha razón porque en ese tiempo pues se prohibió el trabajo de campo, no se podía visitar ni siquiera las bibliotecas, menos las comunidades en donde levantamos la información sobre las plantas, sobre el uso que la gente le estaba dando. Había mucha incertidumbre y razón sobrada para no querer hablar ni siquiera de la enfermedad. La gente estaba asustada y además resguardada también. Entonces fue complicado, fue difícil. Sacamos lo que se pudo en fuentes de internet. Y pues ahora seguimos con este proyecto que ya ha derivado en otro muy bonito que es sobre los jardines etnobiológicos. Ajá, estábamos resguardados por ahí del 20 a 2021. Todavía tenemos ahí unas secuelas psicológicas para salir con toda confianza, con plena confianza, aunque ya prácticamente hemos hecho la vida normal, se ha levantado la emergencia sanitaria a nivel internacional y en México ya también, pero todavía tenemos ahí algunas secuelas, sobre todo de comportamiento, digamos, para estar plenamente confiados de salir tranquilamente y estar tranquilos sobre la enfermedad, como dices, de COVID. Pero a todo esto, y a propósito de tu experiencia, porque además, por lo que ya tuviste un proyecto relacionado con esta contingencia, al respecto de esos primeros resultados que tuviste, vinculados con la enfermedad de COVID, ¿algo que nos puedas decir? Bueno, tuvimos buenos resultados a pesar de la pandemia. Pudimos hacer la investigación
con los recursos que tuvimos en línea, porque se puso de moda la medicina tradicional, es decir, aquellos conocimientos que están no ligados a la medicina alópata, a la medicina química, sino más bien a los conocimientos de las plantas en todo el mundo, tanto en Brasil, en África, en China. Se buscaron alternativas a la enfermedad y bueno, pues se recurrió a la acupuntura, a la herbolaria, a todos aquellas terapéuticas y estrategias para luchar contra la enfermedad. Y creo que en buena medida, yo creo que en México vencimos esa enfermedad. O sea, pudo haber sido mayor la contingencia y el número de fallecimientos, que claro que no estamos minimizando ninguna muerte, pero las comunidades y los pueblos se tuvieron que poner a buscar entre sus saberes tradicionales, en sus cocinas, en sus patios, en sus traspatios, en los recursos que podían obtener de esos saberes ancestrales, de esas plantas, y también de cómo hacer solidaridad, cómo hacer un buen vivir para ese momento de crisis. Y vi eso en la gente, la que alcancé a entrevistar, porque de algún modo o de otro sacamos el trabajo de campo, aunque estuvo muy restringido, pero lo teníamos que hacer. Y también buscando conocedores de las plantas, de los que las buscan en los cerros, las buscan en las riberas de los ríos, ¿verdad? Son espacios distintos para poderlas llevar a vender a los mercados, a los tianguis, pero ya ellos con base en un conocimiento. ¿Tu zona de estudio cuál fue? La zona Lerma-Bajío. La zona Lerma-Bajío pues abarca, tomando como punto de referencia La Piedad, abarca Pénjamo en Guanajuato, Degollado en Jalisco, y tenemos un círculo que va alrededor de La Piedad, que es Numarán, Cináparo, Churincio, Tlazazalca. Luego damos vuelta para Ecuandureo y regresamos a La Piedad. Pero en el 2020 comenzamos con La Piedad también, Yurécuaro, Pénjamo y Numarán. Esa es la área que teníamos. ¿Es un proyecto que desarrollaste tú sola? ¿Toda esa región para ti sola? Sí, sí, es una región amplia, pero es una región pues que se recorre en días, ¿verdad? Pero tiene unas comunidades un poco más alejadas, es decir, por ejemplo, Pénjamo tiene pues un territorio muy amplio y tiene tenencias como el mármol que está metido en una brecha que lleva a esas localidades, y que pues prácticamente no están muy conectadas a Pénjamo, que están más bien separadas de Pénjamo, pero hacen esa vida todavía, una vida solidaria y una vida que busca la medicina en sus propios saberes. Estas poblaciones son poblaciones mestizas, no tenemos grupos indígenas importantes, es mínima la población indígena, y sin embargo estos conocimientos están siendo transmitidos por madres, por abuelas, por hombres también, por los padres y los abuelos que saben de estos saberes y que comparten entre sus vecinos, sus amigos, sus familiares, no solo el conocimiento, sino también las plantas, es decir, ellos mismos preparan los remedios y los comparten. Sí, fíjate que veo que se puso de moda, por ejemplo, los tés de cúrcuma o de jengibre, por ejemplo, pero ¿qué otros productos empezaron a usar? Bueno, tenemos ya publicado un artículo sobre el tema, y ahí vienen las recetas de este conjunto de plantas que si se mezclan se potencializan. Entre ellas está así que usted menciona, con jengibre, canela, ajo, orégano, cebolla morada,
todo este conjunto de plantas pues hace que sea un té muy potente contra la enfermedad. Y se puso de moda usar también estas dos especies, la cúrcuma y el jengibre, como unas de las principales. Pero de acá de América pues tenemos la hoja santa, hoja santa que tiene una sustancia que se llama el piperagüín, y este es pues importante para desintoxicar el estómago, para sacar las amibas o las lombrices o todo esto. Bueno, frente a la COVID fue una de las plantas más utilizadas. Sí, para expulsar también este virus, ¿verdad? Que pues en ese tiempo lo estudiamos mucho, este virus, y no dábamos crédito de que fuera un virus tan pues sí, tan fuerte, que no se muere. Podían pasar 15 días y lo podía tener la persona todavía vivo en su organismo. Entonces se estudió mucho el origen, pero cómo reacciona este virus también, lo potente que es. Y bueno, entonces si no podía ni la medicina química contrarrestarlo, ¿qué sí podría? Y bueno, en los pueblos se encontró que era también a base de buena alimentación, a base de la alimentación, porque no había que dejar de comer bien, de tomar bebidas de herbolaria y agua, nada de refrescos, alcoholes, nada de eso. No sirvió frente a la COVID toda esa comida chatarra, ya no servía. Y las comunidades se dieron cuenta también de eso, ya que pues recordemos que bueno, todos hemos consumido refresco en México en grandes cantidades, y nos dimos cuenta que el refresco era malísimo para tratar de sacar a este virus. Entonces había que darle la vuelta, había que dejar y volver al agua, volver a algo más saludable. ¿Te tocó, supongo, contrastar esos remedios con un, no sé, diagnóstico médico, una opinión médica, para ver qué tan eficientes podrían ser? No los contrasté directamente, pero las recetas que revisé, las recetas médicas de los que estuvieron muy enfermos, tenían recomendaciones médicas de tomar estas bebidas calientes al final de las recetas. No decían qué tipo de té, pero decían estas recetas que había que tomar remedios calientes e hidratarse con tés de hierba, de las que pudiera. Es decir, los doctores nunca negaron que pudiera ser también una alternativa además de la medicina. Y bueno, pues la medicina se escaseó mucho para el 2021 en una de las olas más altas, que yo también me enfermé, porque pues en estos viajes que tuve que hacer de Querétaro a La Piedad, pues también me contagié y también tuve que salir adelante con estas ¿Y recetas. ya estaba la vacuna o todavía no? No, todavía no, faltaba unos meses para que llegara la primera vacuna que nos tocó a los maestros, que fue la CanSino. Te espantaste. Eso fue marzo, abril, sí. Te enfermaste y te espantaste. El susto no lo quita nadie cuando no se puede respirar, ¿verdad? Cuando estamos en esta incertidumbre de si va a funcionar o no va a funcionar un remedio casero, porque no hay otra cosa. Y sí funcionó. Echaste mano de los remedios. Sí, eché mano de todas estas recetas, plantas como la albahaca, plantas extraordinarias que tienen vitaminas, que tienen flavonoides, que tienen sustancias químicas muy importantes para el sistema inmunológico y para expulsar cualquier virus, porque así lo vivimos. Oye, el susto ya pasó, pero es importante entonces que si esos remedios funcionan, divulgarlos. Claro. Dices que ya tienes un artículo, pero hace falta más divulgación, digamos, más para las personas cercanas, digamos, ¿no? No sé si lo hiciste a través de alguna conferencia, alguna charla. Sí, hemos tenido durante el 2020 y 2021 tuvimos pues prácticamente todo en línea. Fuiste estas charlas. La doctora Angélica Ramos.
Sí, pues no soy la doctora, pero no soy doctora ni chamana, pero estos conocimientos pues llegan de la gente directamente. Ellos son los que tienen estos conocimientos y afortunadamente los compartieron conmigo. Pero también en las universidades, le digo que se puso de moda el tema de estos saberes, y no faltó en la Universidad de Veracruz, en la Universidad de Puebla, de la Universidad de la UNAM, todos nos pusimos en esta investigación de saberes, porque la riqueza y lo que se publicó y lo que se habló, lo que hablamos, pues fue... fue ese congreso, muchos, imagino que fue como un día de mercado, congresos, ¿no? Sí. ¿Y tú qué tienes? A ver, ¿y tú qué traes? Sí, encontramos unas plantas maravillosas desde Perú, nos conectábamos con gente de Perú, que bueno, a los peruanos les fue muy difícil, una situación muy grave, a Ecuador también, pero ellos también buscaron sus plantas, como una planta extraordinaria que se llama el mático en Perú, pues fue una de las más utilizadas. Pero en México, bueno, teníamos el nurite, por ejemplo, esta que le digo la hierba santa, pero muchas otras plantas que hemos utilizado, potencializándolas en una mezcla, es decir, la hierbabuena con el gordolobo, el eucalipto con el gordolobo, y no solo tomado, sino también otras terapéuticas, baños de vapor o temazcales, ungüentos para el pecho y la espalda, ¿qué más? Vaporizaciones directas con toalla en la cabeza. O sea, una serie de terapéuticas que le valieron la vida a muchos, o nos valieron la vida a muchos. Entonces fue un dinero muy bien invertido en este proyecto de parte de CONACYT. Así es, yo estoy muy agradecida con el CONACYT porque, bueno, ha sido difícil cuando uno tiene estas carreras de ciencias sociales, pues ubicarse en un trabajo, sí, que a uno le reconozcan el trabajo en las universidades públicas es muy, muy complicado cuando no se tiene este tipo de relaciones directas con las gentes que coordinan o que dirigen los centros de investigación universitario. Pero en los últimos años he observado que pues el CONACYT ha sido de una apertura muy importante para que puedan avanzar estos proyectos, para apoyar a los investigadores, no importando si no son directamente SNI o sí, del Sistema Nacional de Investigadores, aunque no pertenezcamos a ese sistema porque yo no pertenezco, pero me da la oportunidad de hacer estas investigaciones, de continuarlas además, y estoy muy agradecida, por eso quiero lograr más, no solo con esta investigación, sino lograr ir un paso más allá de qué más puedo hacer, y por eso estoy planteando ahorita sin que el proyecto pertenezca directamente ahorita a CONACYT, el proyecto de los jardines etnobiológicos. El que sí pertenece todavía pues es la de medicina tradicional, pero quiero ir en este camino, en este andar hacia algo mucho más importante, que es la creación de un jardín etnobiológico. Oye, ahorita pasamos a ese punto, ¿sí? Pero con este asunto de la divulgación de la ciencia, hoy tuviste un taller con niños. ¿Qué les platicaste? ¿Cómo se los platicaste a ellos? Bueno, considerando pero las lo edades, que les platicaste hoy fue sobre el asunto de la herbolaria, ¿o fue ya sobre el sí, sobre el uso de medicina tradicional y las plantas medicinales, que ellos las conocieran. ¿Qué les platiqué? Bueno, primero se las presenté, les enseñé varias plantas, algunas de la región y otras pues de todo el país, como la bugambilia, estas plantas que se utilizaron frente a la COVID-19, para que las conocieran, para que supieran cómo se llamaban, pero también que las tocaran, que las olieran, porque es importante todo eso. Conocer la planta, pues no es solo nomás verla, es también tocarla, olerla, saber que tiene espinas o no, para qué sirve, ¿sí? Pero el contacto directo con la planta es muy importante, para mí es muy importante porque pues los niños van conociendo
que tienen un patrimonio biocultural en esas plantas y que también pueden ayudar a su buen vivir y que tienen que aprender a usarlas. Y entre más pronto es mejor, porque ya vimos, ¿verdad? Ya vimos que la medicina química no fue suficiente y entonces no es intención sustituir nada. No es intención sustituir ni la ciencia química ni la medicina alópata, sino más bien conocer que hay otras alternativas y que cuando no se tiene la medicina química, pues habrá que echar mano de lo que se tenga para salvaguardar la vida como del lugar. Para la próxima pandemia. Para la próxima pandemia. Si Dios quiera que no, ni el universo no lo permita, ¿verdad? Que haya pues esta... una nueva pandemia, por lo menos no pronto, pero pues no paran las noticias de algunas otras enfermedades. Creo que nos habíamos confiado mucho, sobre todo pues que ya casi en 100 años no habíamos visto una pandemia de este tamaño, pero ahora que ya nos pusimos a estudiarlas, ¿verdad? Pues está la del cólera en 1833, que también utilizó plantas, y pues esta de la influenza de 1918, que también fueron periodos de 2 años. Por eso sabíamos que esta contingencia iba a durar por lo menos 2 años. En la historia del hombre hay muchas, y México también las ha padecido. Sí, y bueno, ¿a qué otras resiliencias? Porque buscábamos qué otras resiliencias, aparte de la herbolaria, aparte de estas terapéuticas directamente con las plantas, pues otras resiliencias que se tienen en la época colonial, pues es pedirle a la Virgen de Guadalupe, hacerle peticiones muy especiales y actos de petición muy, muy especiales, misas consagrando a la Virgen para que protegiera a la población, ¿sí? Y bueno, pues la fe mueve montañas y las pandemias fueron pasando. Y bueno, ahora también frente a la COVID-19, pues también tuvimos esas resiliencias de la gente que pues además de la medicina tradicional recurre también a las creencias, a los rituales todavía, y bueno, pues son importantes también dentro de la cultura. Bien. Y sorprende que tú eres historiadora, me estás platicando todo esto, pero tú eres historiadora y ya finalmente llegas con un doctorado ¿en qué? Tienes una licenciatura en historia y después historia, un doctorado ¿en qué? Una maestría en historia y también un doctorado en estudios interdisciplinarios que abarca la historia, la antropología, la etnología, que abarca, bueno, esta interdisciplinariedad de las ciencias sociales. Pero en realidad, pues uno le da ahí en este doctorado que tiene la Universidad Autónoma de Querétaro, el rumbo que le quiera dar a su investigación, es decir, si quiere que sea más antropológica, histórica, etnológica, y con qué disciplinas trabaja sus investigaciones. Y bueno, es una riqueza importante pues ver otras formas de investigar las cosas a través de otras disciplinas. Y estuvo muy padre esa investigación que hiciste sobre plantas medicinales, pero ahora estás con un jardín o jardines etnobiológicos. A ver, venos platicando qué es un jardín etnobiológico. Sí, mire usted, el jardín etnobiológico pues tiene también ya una historia muy antigua, es decir, existen, por lo menos en México desde la época prehispánica, podemos ubicar un jardín que era un jardín botánico en la ciudad de Tenochtitlan, allá en México, y estos jardines existieron en varias partes de México, lo sabemos porque los podemos encontrar y ubicar en Teotihuacán, en los murales de Tepantitla, en Teotihuacán, pues podemos ubicar también que ahí fueron muy importantes las plantas en la región de los mayas, ¿verdad? Entonces, estos jardines botánicos, que así se llamaban, ahora etnobiológicos porque... pues sí, el CONACYT ahora les ha dado este nombre para que consideremos dentro de lo que es un jardín etnobiológico,
la flora, la fauna y los conocimientos y saberes tradicionales. Es decir, estas tres cosas que no pueden estar separadas, que no solo es la flora, las plantas, sino que es todo pues un ecosistema donde es importante los polinizadores, la fauna de la región, el territorio, es decir, el terreno, ¿sí? El terreno, el tipo de plantas que allí se van a dar y los saberes de la gente, los saberes de los que son pues que tienen ese territorio bajo su cuidado, bajo su resguardo, y esos saberes pues que han transmitido de generación en generación. Eso es un jardín etnobiológico, entonces eso abarca. Fíjate que antes de ir con los jardines, le agregaré un elemento más a estos objetivos que persigue CONACYT, y en realidad las políticas públicas que están implementadas desde este gobierno federal actual, a través de diferentes secretarías y de diferentes estrategias, la generación de comunidad, estar generando comunidad en esto, y desde luego con estos proyectos que nos estás comentando, desde luego que se está buscando eso, aunque la parte importante también es esos conocimientos de comunidad. De comunidad, sí. Estar de buen también vivir. A la vez colaborando en comunidad, digamos. Y el trabajo con los niños, es que este es un trabajo que va desde los niños. Tú estuviste en la mañana con CEARTE, y en CEARTE se tiene un proyecto, o se opera con un proyecto federal llamado Semillero Creativo, que seguramente te habrán comentado. Sí. Y una de las estrategias, uno de los objetivos de este Semillero Creativo es también estar generando comunidad. Es interesante entonces cómo es que toda la política, me parece que es la primera vez hasta donde yo me doy cuenta, desde que al menos me doy cuenta de cómo se instrumentan las políticas públicas, que el eje rector de todo, o uno de los ejes rectores de toda política pública, es tratar de generar comunidad. Y tú le estás agregando este asunto del conocimiento tradicional o conocimiento comunitario para ponerse al orden de todos. Así es. Sí, es valiosa esta visión que es mucho más holística, que es mucho más integral. En otro tiempo tal vez yo no podría plantear un proyecto porque yo no soy botánica, no soy bióloga, pero soy historiadora, y entonces conozco también la historia pues de mi país, de las enfermedades, de la relación que la gente tiene con las plantas y cómo las transmite de generación en generación. Y me apoyo, por supuesto, con botánicos, con biólogos, para que me apoyen en la otra parte de este conocimiento, de generación del conocimiento, que ya directamente es identificar o saber de qué planta estamos hablando, porque pues las plantas se parecen mucho y a veces nos equivocamos de especie, porque no tenemos ese conocimiento tan básico que debiéramos de tener sobre cada planta, y entonces nos podemos equivocar en la especie, pero no en la familia. Ya conocemos las familias de si son cactáceas, pues las podemos reconocer, pero sobre todo la experiencia con la gente, pues nos va ayudando a conocer mejor las plantas. Y en este asunto, pues que la gente quiera compartir estos conocimientos y que además se transmitan no solo en la comunidad, sino que lleguen más allá, porque ellos saben que estos conocimientos van a salir de la comunidad y van a compartirse pues en otra comunidad, que es la comunidad científica de México, y que se puede compartir con todo el país, y no tienen ningún problema por compartir con qué se curaron, cómo se curaron. Y creo que esta es parte de la conciencia del buen vivir, de la solidaridad y de compartir el conocimiento. Y a propósito de que eres historiadora, si algo me doy cuenta de ustedes los historiadores es que tienen disciplina para hacer las cosas. Entonces te pregunto qué onda con los jardines botánicos, y ya me das su antecedente histórico y seguramente respaldado en fuentes. Sí, y claro. Es una parte importante que tienen ustedes, saben citar la fuente debidamente. Y cada cosa que dicen está sustentada, ¿no?, en alguna fuente, ya sea documental o, como dices, te acercaste a algún otro especialista para tener bien fundamentado lo que estás diciendo. Esa parte de ustedes, los historiadores, la respeto. Y este asunto de las comunidades también te lo traigo a colación, porque este nuevo proyecto que tienes de estar implementando un jardín etnobiológico,
está inmerso en esto también. También por la mañana estuviste en una sesión del Observatorio Ciudadano de esta ciudad, en donde se está intentando la recuperación de la microcuenca que alimenta al meandro del río Lerma en esta ciudad, La Piedad, y solo no hay de otra manera más que trabajar en comunidad para esa recuperación de esa microcuenca, de ese meandro. Y una de las tareas importantes es un posible jardín etnobiológico, y tan solo ese proyecto dentro de un proyecto más grande, apenas de una microcuenca de la gran cuenca Lerma-Chapala, digamos, va a implicar mucho trabajo, mucho esfuerzo para trabajar en comunidad, y además es algo que tú ya has venido trabajando, según entiendo. ¿Desde cuándo estás trabajando este proyecto? El proyecto en sí, el del jardín etnobiológico, tenemos 4 meses más o menos que lo empezamos a desarrollar después de ver esta necesidad por resguardar las plantas. Y esto también surgió porque también se pusieron pues de moda estos estudios de rescatar las plantas a través de jardines botánicos, que ahora se llaman etnobiológicos, en el país, y surge de esta necesidad que plantea nuevamente pues sí el CONACYT también, de resguardar las plantas, las reservas naturales ante problemas de tipo ambiental, ante violencias de tipo ambiental, violencias contra los biomas. Los biomas pues son este sistema ecosistemas, ¿verdad? Que pueden compartir. Por ejemplo, aquí el Lerma tiene 2 ecosistemas, uno que es el matorral y otro que es la selva baja caducifolia, y que hay que resguardar esas especies de plantas ante el avance de estas violencias. Aquí hemos visto esta violencia que yo pues en los recorridos que hacía desde el 2020 comencé a observar, y es el agave. El agave desmonta hectáreas completas para sembrar solamente pues un monocultivo, y entonces se está perdiendo esta selva baja caducifolia y estos matorrales de plantas extraordinarias, que es necesario conocerlas para valorarlas y saber que no todo es agave, y que más nos valiera también conservar esas plantas para conservar el medio ambiente, la flora, la fauna y por supuesto el clima. Claro. Entonces estas implicaciones de estas violencias que estamos viviendo contra el medio ambiente, que todos las hacemos, se están agudizando en estos últimos años, sobre todo en estos últimos años después de la pandemia, y que bueno, vienen de muchos años, pero que pues éramos optimistas pensando que no iban a crecer más, que íbamos a ser más ecológicos después de la pandemia, pero seguimos por el mismo camino de un capitalismo rampante que avanza sin medida, y parece que lo más importante fuera vender pues el tequila y el mezcal a países de Europa, a países de Estados Unidos, a Canadá, a China, en Asia, y entonces pues no todo puede ser negocio, porque acabamos con un ecosistema extraordinario. Y nos tienes que ayudar a entender el paisaje, a leer el paisaje, sí, como dices, lo que hay en la región es un bosque bajo caducifolio, y hay que entenderlo así. No esperamos los grandes bosques de pino y encino, sino que este tipo de bosques que tenemos aquí son privilegiados, son lindos ya que lo entiendes. Y es triste cómo es que lo están desmontando por completo en varias zonas de la ciudad y de la región, y vienen al traste con esta microcuenca de la que estamos hablando. ¿Tu punto de observación o tu punto de estudio, o aquí tienes un punto de estudio en particular con estos jardines etnobiológicos, o vuelves a abarcar una región amplia? Abarco toda esta región que le comenté, de Numarán, Churincio, Sináparo, Tlazazalca, Ecuandureo, y dando la vuelta por La Piedad. Es una zona amplia, sí, amplia,
donde estoy buscando pues ahora estas plantas nativas. Ya no solo busco plantas medicinales, sino también estas plantas nativas extraordinarias como entre ellas el cazaguate, el palo de oro, los guajes, plantas que, como usted dice, a veces pensamos que no son muy importantes, ¿no? Los huizaches, pues córtalos, al cabo que pues salen más o hay muchos más huizaches, pero no es así, se nos acaban como se nos está acabando el mezquite. Entonces son plantas que debemos de valorar más de lo que han sido valoradas hasta hoy, porque pues no solo son importantes los pinos. Esto me quiero referir porque pues a veces hemos tenido en la práctica hablar de semidesiertos o desiertos. Eso no existe ahora que a uno se acerca a la biología, pues eso no existe, el semidesierto, el desierto no, se llama selva baja, y hay que saber que nada de desierto, porque el desierto es allá por allá el Sahara, que no tiene ninguna planta, eso sí es un desierto, pero nosotros no tenemos desiertos, tenemos selva baja y hay que llamarla por su nombre. Y con el respeto que se merece. Si es matorral, es matorral. No, nada de desiertos o semidesiertos o estas palabras que tenemos que quitarnos de la mente y de la boca, porque es necesario valorar cómo se llaman las cosas y saber que no nos queda otro camino más que salvar estas plantas por nuestro propio bien, no solo por el bien de las plantas y los animales, sino por todo lo que implica para el ser humano, pues acabar con los ecosistemas. Y entonces tienes 4 meses trabajando para un proyecto que tiene ¿cuánto te va a durar? ¿2 años? ¿3 años? 2 años. 2 años. Sí, 2 años. ¿Y los objetivos que tienes cuáles son? Los objetivos sobre todo es en la cuestión educativa, para adultos y para niños, es decir, para todos los niveles educativos que conozcan a través de este jardín etnobiológico que está ubicado pues en la presa 5 de Oros. Es un terreno que afortunadamente el Zapas nos lo ha cedido para hacer este jardín, ya no lo cedió. Ahora pues falta toda la infraestructura, pero ya tenemos ya es un gran avance contar con este terreno, que son aproximadamente 8 hectáreas, donde se plantea pues metas muy importantes para todos los niveles educativos, para que conozcan estas plantas de las cuales estoy hablando, y también los adultos, sobre todo pues que sea un trabajo que sea educativo y lúdico a la vez, de disfrute para los piedadenses y para los visitantes, y pues para poder conservar estas especies tan extraordinarias. Y cuando dices que ya no lo cedió, ¿a quién se lo cedió? Bueno, ahorita estaría al cuidado del Colegio de Michoacán, pues directamente al Centro de Estudios Arqueológicos, a sus director, bueno, al director. Y ¿el director está enterado y está de acuerdo? El coordinador, el doctor Alberto. De esa entrega. Sí, por supuesto, y estamos pues en reuniones también con el Zapas para plantear las necesidades que ahora tenemos. Qué bien. Sí, qué ya pues ya se habló de la entrega, pues de una entrega, tal vez haya una entrega oficial, pero sí estamos hablando de que ya es un hecho que nos van a permitir que ahí se haga el jardín etnobiológico. Bueno, esperemos que sea un hecho y que esta siga siendo una buena noticia, y que además pues encontremos los apoyos para la infraestructura, porque ahora pues viene esa otra parte. Esperemos que hay que conseguir. Es que viene la parte importante, difícil, la gestión. Sí, la gestión. No sé si estuviste la semana pasada, que también en un acto ya oficial, el ayuntamiento de esta ciudad o de este municipio le entregó, inauguró, digamos, las obras de lo que va a ser el corredor a la orilla del río, que desde el observatorio se le llama Sendero del Río, ¿no? Y el ayuntamiento, bueno, suele llamarle de otra manera, digamos. Como quiera que se llame, hay un tramo de un sendero, un tramo que se espera ser un sendero para caminar, para correr,
en bicicleta para pasear con las mascotas, en fin. Y la estrategia inicial es que ese sendero lo seccionó por tramos y cada tramo se lo dio, digamos, ¿cómo se dice? Se lo comprometió a una empresa, o a organismos civiles como el mismo observatorio, por ejemplo, o al Club Rotario, otra parte, y así a diferentes empresas, para que ellos a su vez se hagan cargo de ese tramo y le meten equipamiento. Bueno, es una estrategia a fin de cuentas. Así es. Lo interesante va a ser cómo nos acercamos recursos. Digamos, la empresa tiene ahora el compromiso de hacer funcional, digamos, al menos ese tramo. Al menos ese tramo. Y en una idea de que todo el tramo junto se vuelva eso, un sendero. Algo parecido habrá de pasar, no sé, con la presa 5 de Oros. Sí, por ya supuesto. Se platicará, pero lo interesante es que es a fin de cuentas también una manera de que el ayuntamiento se permite dejar ayudar con la sociedad. Entonces yo no puedo estar gestionando este espacio público como puede ser la presa 5 de Oros, entonces se lo cedo a un tercero, en este caso me dices al Colegio de Michoacán como actor local, digamos, a la ciudad. Sí, sobre todo temporalmente nosotros tenemos el proyecto de investigación, pero este proyecto no nos pertenece solo a los del Colegio de Michoacán, así como usted dice, se tendrá que compartir y ceder también en parte, ¿verdad?, a la propia ciudadanía, que lo cuide, a que lo adopte como suyo. Y ahora pues nosotros tenemos este proyecto de investigación desde el colegio, pero no nos estamos apropiando el jardín etnobiológico, sino solo la investigación y por supuesto el buen término, el camino hacia una infraestructura que necesitamos para que funcione, pero pues es la suma de voluntades, la suma de apoyos y de recursos desde los ámbitos federales y locales para poderlo realizar. Y después también pues es una buena estrategia que nos apoyen también y lo hemos considerado, pues las escuelas, los institutos de otros institutos de investigación. No estamos apropiándonos nada, esto va a ser para los piedadenses, pero por ahora nosotros tenemos el proyecto. Para que sea un espacio público. Así es. Fíjate que como colega tuyo desde las ciencias sociales, no puedo dejar de observarlo, todo esto que dices como fenómeno social y como fenómeno de administración pública, que este ayuntamiento y desde ayuntamientos anteriores ya se dieron cuenta de que se pueden dejar apoyar por la sociedad y ya se dieron cuenta de que pueden entregar algún espacio público o potencialmente como espacio público cedérselo a la sociedad y que le apoye a volverlo funcional, digamos, porque ya lo hizo entonces con el sendero, lo está haciendo con la presa 5 de Oros. ¿Con el Cerro Grande también? Lo está intentando con el Cerro Grande, que esperemos que se vuelva una área natural protegida. Sí. Ese es el reto, es que cada uno de ellos es un reto. Todos son un reto ahora. Pero algo importante es que el ayuntamiento entienda y acepte que no puede con todo el paquete, entonces mejor nos dejamos ayudar con la sociedad. Y en este caso, entonces por lo que veo tú tienes una tarea importante en operación de un espacio público que está asentado en un lugar llamado la presa 5 de Oros. Así es, primero el proyecto de investigación que le hemos trabajado estos meses y que pues tendríamos que saber desde qué es un jardín etnobiológico, cuáles son sus objetivos, para qué está hecho, cuáles son sus metas a corto, mediano y largo plazo, porque tenemos metas que lograr. Independientemente, porque bueno, el CONACYT ha apoyado directamente los jardines de la Asociación Mexicana de Jardines Etnobiológicos en todo el país, pero por ahora pues no tenemos todavía el jardín, tampoco tenemos los apoyos del CONACYT y ahora estamos buscando estos apoyos, pues sí, por lo pronto en otros medios, tal vez también con la iniciativa privada, por ejemplo. Y fíjate que a ti que te gusta, tú que eres historiadora y tienes que documentar este proceso de cómo se dio esto que estamos platicando justamente, también como antecedente tienes que conocer como una vez más como el ayuntamiento le entrega un
Es que es un espacio muy pequeño para decirle propiamente espacio. Un sitio, el árbol del hule, ¿sí lo ubicas? Sí. El dichoso árbol del hule. Sí. Que los piedenses no necesariamente se dan cuenta, y si les da cuenta no son como que muy conscientes, lamentablemente, y en lugar de protegerlo, salvaguardarlo, le estaban echando ahí la basura. Era el punto de basura para que el camión pase a recoger la basura, ¿no? Sí. Y está lleno todavía de ciertas plagas, y hay que recuperar ese árbol. Bueno, desde la administración pasada, y aquí hay que darle mérito a quien mérito merece, también para que lo tengas, para que tengas el dato y vayas rascando si es que lo quieres. Sí, por supuesto. Y porque además conociste hoy a esta persona, Matilde Pérez Bravo. Sí. Se les ocurrió pedir en donación, digamos, en adopción ese árbol de hule. Incluso te menciona esta señora porque fue con un notario público para que hiciera una carta de adopción propiamente, ¿no? Muy bien. Hay una carta, es decir, te comento que hay una carta de adopción propiamente en donde se habla de ese árbol, y el ayuntamiento se lo da al observatorio, otra vez al Observatorio Ciudadano. No sé si habrá sido motivo de mofa de ese ayuntamiento o no, lo hizo a fin de cuentas, pero yo diría que lo que se dan cuenta es de que entonces pueden dar en donación o en adopción, Sí. esos espacios naturales que pueden ser espacios públicos, ¿no? Esa parte es interesante para... Sí, es que comentar. creo que es muy importante porque es hora de irnos responsabilizando de estas acciones. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Y qué podemos hacer? Entonces, es fundamental este sentido de responsabilidad. Y si algunos ciudadanos como la señora Mati tiene la oportunidad y el gusto de adoptar un área o adoptar un árbol, aunque sea, es sumamente valioso, porque si cada piedadense adoptáramos un árbol, pues tendríamos más de 100,000 árboles cuidados, porque ahora somos más de 100,000 habitantes. Y cada proyecto tiene su reto. Incluso dentro del mismo ambiente local tenemos como que fuego amigo y entonces nada más a manera de anécdota, y no voy a decir ni nombres ni nada, pero se había conseguido también de parte de esta señora Matilde Pérez donación de adoquín. Se puso el adoquín en resguardo en un punto que te digo, no te voy a decir cuál, y se desapareció el adoquín. Entonces, esos retos, y también otro reto en la misma presa de oro, 5 de Oro que te habrán comentado la anécdota, se plantaron árboles, se regaron por 2 años, y ya ves que crece la maleza, y alguien le echó cerillo a la maleza, y con ello quemó los árboles. En fin, es muy difícil. Están quemados, difícil. Sí, concientizar a toda la población, pero sí, pues cuando se adopta, pues tenemos que tener la responsabilidad de seguirlo cuidando, ahora sí que de por vida, y en esta presa pues necesitamos también recursos humanos para poder protegerlo, porque alguien tendrá que estar al pendiente. Ahorita pues una de las de estos grandes retos pues es salvaguardar el terreno que ya se tiene, que con el que se cuenta por de estas zonas arboladas todavía, y no permitir a las constructoras que avancen sobre el terreno, porque pues se han ido acercando. El Zapas tiene el dato de cómo se tomaron una parte del terreno que no les pertenecía a estas constructoras, pero que alguien se los cedió, que alguien en algún momento se los pudo otorgar, y entonces construyeron encima de este. Por eso es muy importante ya determinar cuál es nuestra área y tratar de protegerla, aunque sea con maderos y con madera y alambre, aunque sea de púas por lo pronto, pero que quede determinado que esa área ya no se puede ocupar para otra cosa, que es nuestro jardín, un jardín etnobiológico de todos los ciudadanos, y que lo tenemos que
respaldar, porque es pues parte de esa herencia de los piedadenses a sus hijos, a sus nietos, y que es necesario tener, porque no lo merecemos, porque otras ciudades lo tienen. Uh-huh. Oye, nos quedan, Angélica, 5 minutos, se me fue rápido el tiempo. Tu proyecto, tus proyectos son interesantes. Sí. ¿Algo que nos esté pasando para comentar? Pues yo primero invito a todos los piedadenses a saber de estos espacios, de lo que está haciendo la ciudad en torno a pues apoyo ecológico a la propia ciudad, uh-huh, y a conocer la presa 5 de Oro. Si no la conocen, que la conozcan, que conozcan, uh-huh, este nicho, ¿verdad? Este nicho ecológico, uh-huh, todavía que nos queda, y pues que en la medida de lo posible, desde sus recursos, podamos apoyar uh-huh, en la reforestación, en levantar tal vez la basura de la presa 5 de Oro, en estar con una actitud positiva para este proyecto, como para los otros que usted ha mencionado. Uh-huh. Y a título personal voy a decir también, insistir con la tarea del CONACYT. Sí. Ha habido muchas molestias hacia la directora de CONACYT, ha habido molestias hacia las reformas que han venido dándose en el CONACYT, pero yo lo que veo es que está justificado las tareas que está impulsando con proyectos como este que estás encabezando tú, primero con el asunto en medio de la pandemia y ahora con este asunto de los jardines etnobotánicos, etnobiológicos, sí, y todo el potencial que tienen, y además con la intención de generar comunidad. Pues yo digo, el dinero, tú eres ejemplo de que el dinero que está invirtiendo CONACYT en estos proyectos está muy bien invertido, y que si nos preguntamos dónde está el dinero, qué se está haciendo con el dinero público de CONACYT, pues aquí están uno de los resultados. Siempre digo que nuestros invitados son una muestra, digamos, de la realidad mexicana, de la realidad de los problemas sociales o políticos que tenemos en nuestro país, y este es, yo diría, un grato ejemplo de cómo es que se está dando una política pública, en este caso de ciencia y tecnología. Muchas gracias, Carlos, por estas palabras. Para mí son muy valiosas, porque a veces en el campo de las ciencias sociales nos dicen, pues es que nomás hablan, no hacen nada, como si fuera también muy fácil pues hablar, ¿verdad? Para hablar pues hay que investigar primero, y entonces yo lo digo, estoy muy agradecida con estos apoyos, pero también con los apoyos locales, con los apoyos del colegio, con los apoyos de usted como colega y de mis compañeros también, que se suman a este proyecto, que me dicen vamos y vamos juntos. Uh-huh. No estás sola. Si necesitas este conocimiento, otro, ¿a quién le podemos pedir ayuda? Pues no me han dejado sola, porque sola no podría. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Entonces es también compartir precisamente eso con una comunidad, también uh-huh, estar en esta comunidad, no solo con los ciudadanos, sino también uh-huh, con los que me brindan todo ese conocimiento para poder avanzar en el proyecto. Y además te veo muy trabajadora, porque abarcas una región amplia. ¿En qué te mueves? ¿En coche? No, en transporte público. Imagínate. Sí, vamos y venimos en las mañanas temprano uh-huh, antes de que avance el sol, porque hay regiones donde pues hay un camión y luego vuelve a pasar pues ya muy tarde, hasta las 4 de la tarde, entonces tenemos que ganarle al día. Mira, sí, así es. No sé ahora cómo operen, porque este asunto ya no es de CONACYT necesariamente, este asunto es de cómo opera al interior cada centro público. Y si eres parte de este colegio de Michoacán, eres parte de, aunque eres profesora invitada, finalmente te están acogiendo en un proyecto con el cual a fin de cuentas se beneficia la misma institución, pues ahí también amerita un apoyo, digamos, ¿no? En este caso material, un vehículo oficial, digamos, ¿no? Rotulado, que se tienen rotulados, yo digo que para protección tuya, ¿no? Y bueno, cosa de platicarlo con tu... Sí. coordinador.
Sí, Pero vamos a bueno, ver. felicidades por tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y platicarnos de esas experiencias. No fue una, son varias experiencias las que estás teniendo. Así es. Y gracias por el aporte que le estás dando a esta ciudad y a esta región. Muchas gracias. Gracias por seguir este proyecto y los que vengan. Bueno, Angélica, gracias por habernos acompañado en el programa. Gracias a ustedes por habernos acompañado también aquí con Angélica, que nos platicó sus proyectos por demás interesantes. Gracias a Felipe, a Gerardo, a Jaime, que nos permiten llegar hasta donde están ustedes, y nos vemos la próxima. Código Libre.